empezar a gastar si es que no tiene cómo financiarlo. Todo gasto permanente tiene que financiarse por ingreso permanente. No podemos avanzar tan rápido en la baja de la carga tributaria. Lo hemos planteado, queremos avanzar hacia un estado de bienestar. Nosotros no tenemos problema en seguir otorgando bonos en la medida que haya recursos. He hablado de bajar la carga fiscal, he hablado de disminuir el tamaño del Estado. El objetivo es subirle las pensiones a los chilenos y chilenas. El tema de los retiros no es un tema de principio, es una mala política pública. Que en nuestro gobierno sus pensiones van a aumentar. Yo no defiendo las AFP, yo defiendo un sistema de capitalización individual. Vamos a tener que conversar. No la cede. Vamos a tener que conversar. Es increíble que hoy día Gabriel sea partidario de la AFP. No he dicho eso. Empezó de nuevo el festival de mentiras, porque eso no lo digas. Bienvenidos a esta agenda económica presidencial. El domingo los chilenos vamos a elegir al nuevo mandatario que llega a la moneda. Y sabemos que las propuestas económicas son muy relevantes para nuestro futuro. Por eso, durante una hora, los asesores de Gabriel Boric y de José Antonio Kast tendrán la oportunidad acá en Agenda Económica de contrastar ideas. Presento en primer lugar a José Luis Daza, asesor económico de José Antonio Kast. José Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí. Y también presento a Diego Pardo, coordinador programático de Gabriel Boric. Hola Nicolás, hola José Luis y hola a toda la gente que nos escucha en sus casas. Muy bien, vamos a partir inmediatamente y les explico el mecanismo del debate, que es el siguiente. Serán 4 temas: pensiones, impuestos, crecimiento y gasto fiscal. Habrá preguntas que haga yo o que haga expertos en la materia, donde los asesores tendrán 1 minuto para responder y será la misma pregunta para ambos. En estos bloques también habrá 3 minutos de libre interacción para que tanto José Luis como Diego se hagan preguntas, quizás críticas, en definitiva, que evalúen las medidas de cada uno. Al final del programa habrá 1 minuto de libre disposición para que ellos digan al país por qué el programa económico de su candidato es el mejor. Les cuento que hace poco hicimos un sorteo para que determinemos quién parte respondiendo la primera pregunta. En este caso, el que parte respondiendo es Diego Pardo, e inmediatamente empezamos con nuestro primer bloque, que es pensiones. Si bien ambos programas plantean una pensión básica universal relativamente similar, el destino de las cotizaciones previsionales son muy distintas. Un programa refuerza el ahorro individual y el otro una combinación de ahorro individual junto a un fondo colectivo. La primera pregunta es, ¿cómo pueden explicarle a las personas que sus propuestas son las mejores para elevar el monto de las pensiones en nuestro país? 1 minuto parte, Diego Pardo. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que entender la gente es que hay un consenso técnico transversal en torno a que necesitamos aumentar las contribuciones de seguridad social. Las contribuciones de seguridad social son contribuciones obligatorias. Y entonces, para que tú puedas generar contribuciones obligatorias, necesitas un sistema legítimo. Desde nuestro diagnóstico, las AFP están en el corazón de la falta de legitimidad del sistema y por lo tanto, para crecer, para hacer contribuciones obligatorias más altas que permitan hacer un sistema financiado, necesitamos reconstruir la legitimidad de ese sistema. Y eso se hace creando una institución parecida al Banco Central, un ente técnico, autónomo, desacoplado del ciclo político y que sea capaz de relegitimar el sistema de pensiones de manera similar, por ejemplo, a lo que hace Canadá, que han sido capaces de no solamente perseguir rentabilidad para sus fondos de pensiones, sino también fines de sostenibilidad ambiental y fines de sociales deseables. En 5 segundos. En 5 segundos, digamos, queremos relegitimar el sistema de pensiones a través de una nueva institución. Perfecto. La misma pregunta para José Luis Daza. Sí, nosotros tenemos una propuesta integral que aborda el sistema en su totalidad. Empezamos por aumentar la pensión básica universal, tenemos un aumento en la cotización, tenemos un bono para cada niño que nace y además hay una expansión, un cambio al sistema de administradoras de pensiones.
Le quitamos la exclusividad a las AFP. Déjeme decirle qué es lo que está detrás de lo nuestro, de nuestra visión. Nosotros utilizamos lo más moderno en la ciencia de sistemas complejos. Los sistemas complejos, los sistemas financieros nuevos requieren de modularidad, que usted tenga muchas opciones. La idea de volver a un sistema centralizado, monopólico, que controla todo, que puede cometer unos errores y si lo hace no le permite a usted cambiarse, es una idea muy obsoleta. Y no hay que dejarse influenciar por, honestamente, lo que es ingenuo, pensar que va a ser un ente autónomo. ¿Puedo terminar una cosita? Se nos acaba el tiempo. Recordemos que después van a haber 3 minutos de libre interacción y ahí van a poder interactuar. Entonces, perfecto. como cada uno respondió en un minuto, pasemos a la siguiente pregunta. Perfecto. Solo pensando en cómo lograr la mayor rentabilidad de los fondos, ¿la administración debe estar a cargo de privados o del Estado? ¿Quién hace lo mejor de acuerdo a la evidencia empírica? Parte respondiendo ahora en un minuto, José Luis Daza. En términos de pensiones a nivel mundial, lo mejor en administración, en términos de fondos pensiones, de hecho, ha sido el sistema chileno. Cuando usted ve el resultado, el retorno por peso contribuido, el sistema chileno está entre los mejores. El sistema chileno tiene otra característica, que no está sujeto a pensiones, a presiones políticas. Pensar que va a ser un ente autónomo como el Banco Central es no entender cómo funciona un Banco Central y cómo funciona un sistema que reparte plata. Yo he trabajado en el Banco Central, yo he trabajado en la asignación de recursos. Las presiones son totalmente diferentes, los instrumentos son totalmente diferentes y es por eso que es muy importante que la gente tenga la flexibilidad de poder cambiar sus recursos cuando el que los está manejando no le está dando los recursos que usted quiere. Los recursos son suyos, no deje que se los quiten para administrarlos en un fondo colectivo que son francamente ideas del pasado. La modernidad es diferente. Flexibilidad, modularidad, alternativas para que usted elija quién lo hace mejor. Tiempo. La misma pregunta responde ahora Diego Pardo. Gracias por la pregunta. Mira, Paula Benavides, quien es una de las especialistas que coordinó nuestro grupo de pensiones y estuvo a cargo de la reforma de pensiones que impulsó el segundo gobierno de Michelle Bachelet, hablaba el otro día, hizo una columna en el diario donde mostraba que la rentabilidad real en los últimos 15 años de la AFP ha sido en torno al 4%, real de nuevo. Y que si uno mira, por ejemplo, lo que hace el administrador de pensiones de Canadá, que es un administrador público, será más bien del torno al 8%. Entonces, hay, por así decirlo, un mito en cuanto a que las AFP, por definición, van a ser más rentables que un administrador público. Si hacemos bien la pega, si somos capaces de generar una institución que se desacople del ciclo político, que sea de manera similar al Banco Central, en su directorio desacoplado del ciclo político y darle estabilidad a las políticas, pero también de ahí para abajo conseguir un grupo de profesionales permanentes, técnicos, que sean capaces de encontrar los mejores mecanismos de licitación para confiar en intermediarios privados que administren los fondos de pensiones, podemos seguir el ejemplo de la administradora canadiense y conseguir rentabilidades que no solamente consigan la rentabilidad financiera de los fondos, sino también sostenibilidad social. Muy bien, cada uno estuvo bien respetando el minuto de tiempo para responder. Ahora pasamos a los primeros 3 minutos de libre interacción. Y así como Diego Pardo partió respondiendo primero en las preguntas generales, ahora parte José Luis Daza en estos 3 minutos de libre interacción. La palabra es suya, José Luis. Lo que yo le quiero comunicar a la gente es que la ciencia financiera ha evolucionado. Hay una serie de sistemas que fueron creados hace 50 y 70 años que son absolutamente subóptimos, que son estos centros monopólicos, unitarios, que son opacos, solamente le muestran el resultado final de la inversión. Quiero decir una cosa con respecto a los fondos de las pensiones, a lo que han sido las AFP. Las AFP no hay un solo estudio que diga, propiamente hecho, que no han hecho un buen trabajo. Las AFP tienen muchas restricciones, mucho más que los canadienses. Los canadienses eran inversionistas en mis fondos. Ellos podían invertir en hedge funds. Ellos podían invertir en cosas de alto riesgo, que las AFP no lo han podido hacer. Entonces, para comparar un fondo como el canadiense con lo que hace las AFP, hay que hacerlo
comparando peras con peras, manzanas con responder manzanas. José Luis, me deja un ratito de tiempo para hacerte una pregunta. Sí, bueno, es que quiero terminar la idea No, completa. eso está perfecto, ¿no? Si la idea aquí es informar contarle a la ciudadanía, gente, sí, informar a la ciudadanía. población que Yo no ellos quiero, sepan. de verdad que sin ningún ánimo de Perfecto. polemizar, solamente quiero entender algo de la propuesta de pensión básica solidaria o pensión básica universal, que no me ha quedado claro de ver las intervenciones de los distintos voceros de José Antonio. Cuando uno ve la presentación del nuevo programa ante el Consejo Fiscal Autónomo, se hablaba de una pensión básica solidaria y el destino que le daban, o sea, el presupuesto que se le asignaba en ese programa era de 1.800 millones de dólares. Una pensión básica universal cuesta más bien el doble. Entonces, si van a moverse hacia una pensión básica universal, ¿dónde está esa plata? Digamos, hay un ajuste también en los ingresos permanentes, puede ser un gasto permanente. Entonces, ¿dónde está el ajuste en los gastos permanentes si es que decidieron moverse a una versión universal? Mira, y no solidaria? lo que nosotros planteamos, hemos planteado algo muy responsable, muy serio, fiscalmente robusto, que no se basa en ilusiones impositivas que uno puede poner en el papel y que después no se dan. Los recursos nosotros los obtenemos de una serie de medidas que están muy especificadas en el programa. Y lo que decimos es que vamos a aumentar paulatinamente hacia el 80% de la población en la medida de que la economía nos vaya creciendo. Nuestro programa económico es muy austero, es muy robusto en el crecimiento, los supuestos. Vamos a crecer mucho Pero más. solo para saber, ¿y el costo de esa medida que ustedes están proponiendo son 1.800 millones de dólares? Sí, son 1.800 millones de dólares en esta transición. Ya, porque a todo el mundo le sale el doble, digamos. La versión básica universal. El costo, el adicional son 1.800 millones de dólares. En este momento se cubre un 60% de la población, nosotros vamos a llegar al 80% de la población y al llegar al 80% de la población le agregamos los 1.700 millones de dólares. Tenemos entre los mejores economistas de Chile trabajando en esto, está el Pato Rojas, que es quien ha hecho los números y puedes ver su presentación como tú Muy dijiste. No, sí, yo vi la presentación sí. en el Consejo Fiscal Autónomo y no me quedó claro si ese costeo era para la pensión básica solidaria que tenían inicialmente o para la universal que ha salido en los últimos días. Ya tuvieron los 3 primeros minutos de interacción, van a haber otros 3 minutos para hablar de pensiones más adelante, porque ahora tenemos que escuchar la pregunta que hace María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest, la hace para ambos. Hoy día, los candidatos Boric y señor Kast proponen aumentar las pensiones llegando a un 16% de contribución en el caso del señor Boric y un 14% en el caso del señor Kast. Ambos, el aumento sería de cargo del empleador. ¿De qué manera y en cuánto tiempo piensan poder contribuir un mayor porcentaje para que las pensiones se financien a lo menos en un 70% del promedio de las remuneraciones, que ha sido la gran promesa de este nuevo sistema previsional? Le toca responder a Diego Bardou. A ver, efectivamente el 6% adicional, que digamos, esa es la otra pregunta que tengo para José Luis después, pero el 6% adicional es de alguna manera el mínimo de consenso técnico para movernos hacia un sistema de pensiones que esté adecuadamente financiado. Esto es, que sea capaz de darle pensiones dignas a la gente sin comprometer la estabilidad fiscal de nuestro país. Pero ese 6% efectivamente puede tener un impacto en el mercado laboral y para evitar los efectos adversos en el mercado laboral uno tiene que establecer un calendario de gradualidad. Ese calendario de gradualidad hay que conversarlos con mesas técnicas porque la heterogeneidad de la industria exige establecer herramientas bien específicas y bien al detalle para distinguir entre sectores, tamaños de empresas y cómo va a ir uno moviéndose progresivamente hasta alcanzar ese 6%. Sin perjuicio de eso, el piso de 250.000 pesos que nosotros prometemos a las personas que le vamos a aumentar en la pensión básica solidaria sale de impuestos generales y por lo tanto no necesita de este 6% adicional. Quedan 3 segundos, cerra la idea, me parece. Sí, cerra la idea. Ok, José Luis Daza, 1 minuto para la misma pregunta. Perfecto. Es muy importante entender y ser honestos intelectualmente que cuando nosotros miramos la razón de las malas pensiones en Chile como consecuencia de las AFPs es no principalmente las bajas contribuciones de la población, sino que la gente no contribuye, la gente está en el mercado informal y no contribuye. Entonces, lo primero que nos
nos hacemos cargo es de formalizar el mercado del trabajo, traer a la gente. Y el 4% adicional que va a continuar siendo de propiedad de las personas, va a continuar siendo suyo, señora. Ese 4% adicional se va a ir incrementando de acuerdo a la evolución de la economía. Nosotros hemos sido, reitero, muy responsables en términos de ser flexibles para no hacerle daño a una economía que enfrenta enorme incertidumbre. El ideal es que lo podamos hacer dentro de los 4 años. Es difícil, pero va a depender de cómo evolucione la economía. Pero hacia allá vamos. Además, tenemos un 2% adicional de contribución por el IVA. Terminó el minuto, ahora hago yo la siguiente pregunta y quiero que sean bien claros porque esto es muy importante. Sí. ¿Qué va a pasar con las AFP en el sistema de pensiones que ustedes propongan? Ahora parte hablando José Luis Daza. Muchas gracias. Me alegro mucho por la pregunta. Nosotros queremos modificar el sistema de pensiones actual en términos de eliminar la exclusividad en el manejo de pensiones de las AFPs. Y queremos abrirlo a un gran número de otras instituciones que puedan administrar, incluyendo potencialmente una AFP estatal. Pero una vez más, es parte de la modernidad, del conocimiento moderno, darle a la gente opciones, no crear un sistema centralizado. Los sistemas centralizados son opacos, no sabemos cómo se propagan los riesgos y si se equivocan, usted no tiene opciones. Entonces, queremos abrir el campo de opciones para la población, para que usted, que controla sus fondos que usted genera con su trabajo, pueda seguir, pueda tener más opciones y ver si uno le va bien y a otro le va mejor, se puede cambiar. Necesitamos cambiar la regulación y un punto más. Vamos a cambiar la forma en que se cobran las comisiones. Queremos introducir competencia al sistema de pensiones. Listo el minuto, ahora responde Diego Pardo. Bueno, está corriendo el reloj, para no pasarme de nuevo. Van a tener 2 roles distintos. Por supuesto, van a desaparecer como administradores de contribuciones de seguridad social obligatorias. Van a subsistir como administradores de contribuciones de seguridad social voluntarios, o sea, APB, o digamos el equivalente, con un nuevo sistema de incentivos tributarios que está enfocado en la clase media y no en los sueldos más altos, que es lo que ocurre hoy en día. Enseguida, también van a subsistir como administradores del acervo acumulado de los ahorros de los trabajadores que elijan no migrar su acervo acumulado hacia el nuevo sistema. Ambas cosas son bien importantes precisamente para algo que decía José Luis y que efectivamente es algo que tenemos que trabajar, que es necesario que el sistema mantenga una competición por benchmark, que haya distintos mecanismos que muestren distintas rentabilidades para los ahorros. Nosotros creemos que esa competición por benchmark se va a producir a través del ahorro previsional voluntario y a través de la administración del acervo acumulado que se mantenga en el viejo sistema. Muy bien. Quedan 3 minutos para libre interacción para hablar de pensiones. Ahora, el que primero interactúa libremente con José Luis Daza es Diego Pardo. Yo tengo una pregunta, José Luis, de nuevo, no, sin ánimo de polemizar, pero efectivamente si uno mira el trabajo de todos los expertos, la Comisión Bravo, la Comisión Marcel, todos tienen el diagnóstico similar de que lo que necesitamos para conseguir un sistema que pague simultáneamente pensiones dignas y sea sostenible financieramente es aumentar las cotizaciones, aumentar las contribuciones de seguridad social. Pero es mucho más de un 4%, digamos, el 4% pareciera estar debajo de los umbrales mínimos que señalan los organismos técnicos. Entonces, entiendo que hay distintas herramientas en juego. Algo mencionaste de que eso eventualmente podría subir. Mi pregunta ahí es cómo ves la economía política de las reformas legales de pensiones. Las reformas legales de pensiones son tremendamente difíciles y uno debería hacer una cada generación y darle estabilidad en el sistema. Entonces, ¿cómo garantizar la estabilidad del sistema si vas a estar empujando al alza la tasa nominal de las contribuciones? Ok, muy buena pregunta, reitero. Nosotros tenemos una propuesta integral al sistema de pensiones. No nos olvidemos que en Chile tenemos un 30% de la población que está en el mercado informal del trabajo. Parte esencial de la propuesta, que es de la mayor seriedad, es incorporarlos al mercado formal para que puedan contribuir. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que la contribución total que nosotros decimos es el 4% y muy posiblemente habrá una baja de 1% en el IVA, si es que la economía nos permite, para que esos fondos vayan directamente a las cuentas de las personas. Así que sería equivalente a un 16%. Además,
tenemos algo que es muy lindo, que es el antipopulismo, que es la contribución de $1.000.000 para su guagua, señora, para su guagua, señor, para que cuando se jubile haya tenido 60 años de acumulación en esto. Finalmente, el punto más importante, el programa de José Antonio Kast está centrado en tal vez la principal determinante de las pensiones en Chile. Y esto es muy importante, es el crecimiento. El crecimiento económico es lo que determinará el monto final de su pensión. Déjeme decirle algunos números. Si nosotros tenemos una economía, un ingreso per cápita de más o menos... Vamos a hablar de crecimiento en el segundo bloque. Sí, pero esto en relación a las pensiones. Okay. $16.000. Imagínense ustedes, si nosotros por los próximos 50 años crecemos al 2%, eso se traduce en ingreso per cápita de aproximadamente $25.000. Si crecemos al 4% por los próximos 50 años, eso sería un ingreso per cápita de $70.000. Déjeme decirle, 14% de $70.000 es mucho más que 16% de $25.000. El crecimiento económico es parte central para resolver los problemas de Chile, incluso el problema de las pensiones. No nos quedemos en la cosita chica, tenemos que ver cómo solucionar este problema. Bien. Definitivamente. Terminamos este primer bloque acá en Agenda Económica Presidencial. Hablamos largamente sobre pensiones. En el segundo bloque, con el mismo esquema, hablaremos de impuestos, crecimiento y gasto fiscal. Ya volvemos. Seguimos en Agenda Económica Presidencial. Está con nosotros José Luis Daza, del comando de José Antonio Kast, y Diego Pardo, del comando de Gabriel Boric. Vamos a hablar de impuestos, y la que hace la pregunta ahora es Soledad Recabarren, socia de Recabarren y Asociados. Cuando Hacienda empezó a analizar las posibilidades de incrementar la recaudación y eliminar exenciones, habló de la eliminación del artículo 107, es decir, la liberación de impuestos en la venta de acciones con presencia bursátil. Dado que el nuevo gobierno va a requerir mayor recaudación, ¿pretenden ustedes eliminar esta exención? De eliminarla, ¿qué impuesto le aplicarían? Parte en orden, Diego Pardo, 1 minuto. La respuesta es sí, existe consenso técnico respecto de la necesidad de eliminar y, digamos, va a pasar a tributar como las rentas generales que tiene este tipo de instrumentos. Esa fue en esta comisión a la que hacía referencia la persona que hizo la pregunta, fue la opinión mayoritaria de los comisionados que participaron en este informe y, digamos, la idea es precisamente porque vamos a tener una presión por mayores ingresos, la idea es que nuestra reforma tributaria se concentre en aquellas medidas donde existe mayor consenso técnico. Esta es una de ellas, entonces por cierto que la vamos a impulsar y la vamos a impulsar sin mayores innovaciones respecto de lo que ha sido el consenso técnico, porque esa es la única manera en la cual vamos a conseguir tramitar una reforma tributaria en el primer año de gobierno y por lo tanto poder financiar los otros 3 años de gobierno de tal manera de cumplir con nuestra meta de consolidación fiscal, que es enormemente importante para nuestra candidatura. ¿Te quedan 3 segundos? ¿Cerrar la idea? No. Ok. José Luis Daza, la misma pregunta. El primer punto es a nivel de el consenso técnico sobre la grabación de los ingresos de capital. Déjame decirte que no sé a nivel de quién existe. A nivel global no existe absolutamente para nada. Los papers más importantes sobre la grabación de los impuestos al capital, desde Larry Summers, etcétera, dicen que es una mala idea, porque en cierta forma es una doble tributación de algo que ya ha pagado impuestos a las rentas, las empresas que son. Déjeme decir una cosa. Para nosotros es muy importante y parte central de nuestro programa es aumentar la inversión. No contemplamos nosotros subir la carga tributaria, queremos hacerla más eficiente, queremos hacer un sistema de impuestos simplificado que vaya hacia mayor crecimiento y al mismo tiempo no estamos sacrificando la recaudación. Como saben, la intención del programa era bajar los impuestos corporativos, no lo vamos a hacer por el momento hasta que tengamos el camino de la deuda soberana absolutamente consolidado. Hablemos libremente de impuestos, 3 minutos de interacción. El que parte por orden nuevamente es José Luis Daza.
Una pregunta para ti. Yo he trabajado en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y todos los programas de consolidación, desde Indonesia a Rusia, a Francia, asumen enormes números en la evasión. Ustedes asumen números más grandes que los que tienen prácticamente todos estos países. El segundo punto es que estamos en una situación muy diferente a lo que fue el mundo de los 70, de los 80, que ustedes analizan como referente para captar. Michelle Bachelet hizo una reforma tributaria que pretendía recaudar 3% del producto. Ni siquiera pudo recaudar 1,5% del producto. Ustedes proponen 8% del producto en 8 años. Haciendo un análisis a nivel global, en los últimos 30 años, salvo algunas islas pequeñas, ningún país lo ha hecho. Lo que lo hicieron salvo Argentina y Turquía. La expectativa de los mercados es que van a fracasar rotundamente porque los agentes responden. ¿Cómo consideran todo esto en la propuesta? Está perfecto. Mira, a ver, déjame ir por parte. Respecto de las comparaciones internacionales, hay una docena de países que lo han hecho. Algunos efectivamente son de la década del 70, pero tienes Grecia entre el 2009 y el 2017, el mismo ejemplo de Turquía que tú me mencionabas, hay otros, ¿sí? La diferencia clave y efectivamente tiene que ver con el nivel de evasión. Cuando uno mira lo que ha ocurrido con el nivel de evasión en Chile, ha crecido, y ha crecido desde hace una década de manera cada vez más acelerada. El último estudio de Michel Jorrat, que lo hizo con datos del año pasado, mostraba una evasión del 7,6% del PIB. Eso es muchísimo más que el promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE es 3 puntos del PIB. Nosotros lo que planteamos, hoy en día, digamos, si uno extrapola esos datos, debemos estar en los 8 puntos de evasión del PIB. Entonces, ¿cómo conseguimos revertir esa medida? Esa medida se revierte con medidas institucionales como las que nosotros tenemos, establecer un sistema de beneficiarios finales, volver a la cláusula general antielusión con aplicación administrativa a través de programas de recompensa a denunciantes, como el que se implementó en Israel con mucho éxito. Y nuestra aproximación es que, y no es para nada irrealista, si uno ve, por ejemplo, el ejemplo de Polonia del 2015, con un programa muy similar y en un espacio de tiempo muy similar, consiguieron recaudar 1,5 puntos del PIB, que es lo mismo que nosotros tenemos considerado dentro de nuestras expectativas de recaudación en régimen, 1,5 puntos. 30 segundos y quisiera una pregunta para los dos rápido. ¿Cómo planean reducir la evasión y la elusión? Siempre se menciona fortalecer al Servicio de Impuestos Internos, pero eso es bien general. Medidas concretas. Podemos sumar 1 minuto para cada uno, por favor. Parte ahora Diego Pardo, en orden. Ya, las medidas concretas hay de zanahoria y hay de garrote. Las de zanahoria tienen que ver con simplificar el código tributario, y para eso está el informe de exenciones que, digamos, junto con eliminar las partes más complejas del código tributario, el hecho de simplificar el régimen tributario debería facilitar la fiscalización y, por lo tanto, aumentar, disminuir la evasión y aumentar la recaudación fiscal. Y después hay un conjunto de medidas institucionales. Esas medidas institucionales incluyen, por ejemplo, algunas que tienen amplio consenso técnico, como el sistema de beneficiarios finales, que el Instituto de Observatorio de Gasto Fiscal, liderado por Janet von Wanderloff, ha empujado desde hace años. Algo similar con el programa de recompensa informantes, que lo ha implementado con éxito la Comisión de Mercado Financiero. Nosotros buscamos extenderlo al Servicio de Impuestos Internos. Y a su vez, digamos, en la última parte del garrote, la más grande del garrote, cambiar el sistema de querellante institucional que ha impedido la presentación de querellas y de la persecución criminal de evasores de impuestos, para que sea la Fiscalía quien lo realice sin que haya autorización administrativa. 1 minuto para José Luis Daza. Muy bien, nosotros lo que pensamos es, al igual que ellos, una dramática simplificación del sistema impositivo chileno. El sistema impositivo chileno se hizo un Frankenstein después de la última reforma tributaria, que, como dije, habían dicho que iban a captar 3, no han podido captar ni siquiera 1,5. Lo que nosotros, y es más, contribuyó dramáticamente a la elusión y a la evasión. Fíjese que la masa tributaria, la masa que paga impuestos, el salarial de Chile cayó significativamente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una masiva simplificación. Creemos que el sistema de la boleta electrónica nos puede ayudar muchísimo, y queremos fortalecer con tecnología al sistema de impuestos internos para recaudar lo que nosotros en nuestro programa son números realistas a nivel mundial, no son de fantasía. No hay un 8% de elusión, 7,5% como el informe de Jorrat, que no hay ninguno otro en ninguna parte del mundo, que es el único. Así que no, nosotros vamos a hacer simplificar,
fortalecer el sistema de impuestos internos, utilizar tecnología, boleta electrónica. Muy bien. Hablamos de impuestos, ahora vamos a hablar de crecimiento. Esta es una pregunta que hago yo para los dos. Si este año Chile va a crecer cerca de 12%, la realidad en verdad es lo que va a pasar en 2022 o 2023, más cerca de 2%. En ambos programas no se comprometen textualmente a una cifra explícita. En cambio, han dicho que van a crecer un poco más, 3,5% el caso de Kast y más de cerca de 3% el caso de Gabriel Boric, al menos lo que han dicho en distintas entrevistas. La pregunta es, ¿cuál es la principal medida que plantean para lograr un mayor crecimiento? Parte respondiendo José Luis Daza. Muy buena la pregunta. Lamentablemente, para decirte, no hay una principal medida. En esto es algo que he trabajado a nivel global y son miles de pequeñas medidas. Pero para restablecer el crecimiento, lo número uno, tenemos que restablecer el Estado de Derecho y la certidumbre legal en este país. Es absolutamente esencial. Lo he hablado con economistas de izquierda, a la derecha y con muchos empresarios. Tenemos que relanzar la inversión. Y después de eso, hay un conjunto de medidas que van dirigidas a relanzar el crecimiento y que pasan fundamentalmente por cambiar el marco regulatorio chileno. El marco regulatorio chileno es un Frankenstein que ahoga la inversión. Hay cientos de miles de proyectos que están detenidos, que no pueden ser ejecutados. Simultáneamente tenemos un agresivo programa de inversión pública y privada que vamos a ejecutar. Si usted ve los últimos 20 años, en Chile en promedio se ejecutaron $1.000 millones de licitaciones, $4.000 millones hacia adelante. Acabó el tiempo para José Luis Daza, ahora tiene un minuto Diego Pardo. Ahí está el coche. A mí me alegra que tengamos hartas coincidencias en este punto porque significa que vamos a poder seguramente trabajar en conjunto y muchas de estas medidas legislativas van a requerir un apoyo transversal en el Congreso. No es una sola medida, es un conjunto de medidas. Completamente de acuerdo que es necesario restablecer la estabilidad, pero para restablecer la estabilidad lo que yo esperaría que entendieran los votantes es que necesitamos instituciones legitimadas ante la ciudadanía. Y eso, las instituciones legitimadas ante la ciudadanía son las que contribuyen en recaudar las contribuciones de la seguridad social, que contribuyen en recaudar impuestos, pero también son las que solucionan nuestros conflictos socioambientales, también son las que restablecen el orden público. Y para eso necesitamos un ejercicio de legitimar estas instituciones. Y nuestro programa económico tiene en su corazón relegitimar instituciones en pensiones, en policía, en conflictos socioambientales, en el cobro de impuestos. Y esta dimensión de ser capaz de crecer con estabilidad es el corazón del programa económico. Siguiente pregunta de un minuto y parte respondiendo Diego Pardo. Estamos sin dudas en una economía sobrecalentada. Para que no se siga disparando la inflación, hay que cortar ya el ingreso familiar de emergencia y los retiros de fondos provisionales. Diego, parte, tiene un minuto. Sí, por supuesto. Necesitamos migrar lo que ha sido el ingreso familiar de emergencia al ingreso, al IFE laboral. ¿Sí? Porque lo que necesitamos hoy en día, efectivamente hay una economía sobrecalentada, pero sin embargo tiene una debilidad importante todavía en términos de participación en empleo y especialmente en la participación laboral femenina. La participación laboral femenina sigue deprimida, sigue debajo del 50%. Necesitamos generar políticas, migrar desde las políticas públicas que estaban pensadas para que las personas se quedaran en su casa y cumplieran las cuarentenas a políticas que estén pensadas para retomar las actividades laborales, especialmente enfocadas en la mujer. ¿Y el retiro de fondos? Y el retiro de fondos es una política pública que obedeció al colapso político que existía en ese momento en nuestro país, donde el gobierno no fue capaz de construir una coalición para dar solución a la emergencia en la que estaban las personas. No más. Ok, clarísimo. José Luis Daza, un minuto. Bueno, en primer lugar, con respecto a los retiros, yo creo que los retiros han sido universalmente vistos como una de las políticas más destructivas que han ocurrido en Chile en los últimos 30 años. No solamente en términos de reducir las futuras pensiones, sino que han puesto en riesgo el financiamiento del Estado chileno. El mercado de capitales chileno se secó, el gobierno no estaba pudiendo financiarse en moneda local, empujó a la argentinización de nuestra deuda, obligándonos a emitir en deuda externa. Es posiblemente uno de los actos más irresponsables que cometió
el candidato Boric. Así eso, número uno, no pueden seguir. Número dos, tiene que terminar la ayuda de emergencia, son 3.000 millones de dólares al mes, nos hace absolutamente insolventes. Lo que nosotros sí creemos es que tenemos que apoyar al mercado laboral, tenemos que apoyar a las pymes, tenemos que apoyar a los emprendedores. Una política que sube el salario mínimo a 500.000 pesos y baja el horario semanal de trabajo de 48 a 40 horas es altamente irresponsable, va a ser muy dañina para el mercado laboral. Terminó el minuto, hablamos ya de impuestos y crecimiento, ahora vamos a hablar de gasto fiscal y quien hace la pregunta es Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC. La deuda pública en Chile ha subido significativamente en los últimos años. De acuerdo a estimaciones de la Dirección de Presupuesto, este 2021 la deuda pública será del orden de 100.000 millones de dólares y va a ser equivalente a cerca de 35% del PIB. La pregunta en concreto es la siguiente. ¿Cuál es su estimación de deuda pública hacia el año 2025, es decir, al final del próximo gobierno? ¿Y cómo piensan lograr ese objetivo? El turno para responder primero es José Luis Daza. Muchas gracias por tu pregunta. Esta es, de hecho, una de las áreas de mi especialidad. Y te quiero decir dos cosas. En primer lugar, en Chile hay una obsesión con la deuda como porcentaje del PGB. Y es un indicador bastante incompleto, por no decir prácticamente irrelevante. Tanto más importante como que la deuda como porcentaje del producto es la tasa de interés. Déjame darte un ejemplo. En los 90, Chile pagaba prácticamente el doble como porcentaje del producto de la deuda, en su deuda. Nosotros hoy pagamos aproximadamente 1% del PGB en deuda, un poquitito menos. Y esa es la variable más importante. Nuestro programa está absolutamente construido para asegurarnos que la deuda como porcentaje del producto no va a llegar ni cerca del 50%. Estamos comprometidos. Pero honestamente es un indicador que no es completo. Queremos mantener la deuda como porcentaje, el peso de la deuda alrededor de 1%. Muy bien, un minuto para Diego Pardou. Gracias por la pregunta. Saludar a Germán, que es colega mío en la universidad. Efectivamente, si uno mira la deuda pública hoy en Chile, no es un número particularmente preocupante en el concierto internacional, sobre todo cuando uno considera la situación post-pandemia. Hay otros países que están igual o más endeudados que nosotros. Lo preocupante es cómo nos movimos de 20 puntos del PIB a la situación en la que estamos actualmente. Entonces, nuestro compromiso es cambiar esa trayectoria, ¿sí? Y vamos a cambiar esa trayectoria con un horizonte de consolidación fiscal. Y para eso, la ley de presupuestos está por aprobarse y el primer año de gobierno nosotros vamos a gobernar con la ley de presupuestos que está aprobada, y esa ley de presupuestos que está aprobada tiene un déficit estructural del 4% y está perfecto, y eso, digamos, lo vamos a seguir así, pero la idea es ir consolidando este déficit estructural a razón de 0,5 puntos por año para terminar con algo así como un 2% de déficit estructural. Y se acabó el minuto, pero tenemos ahora 3 minutos de libre interacción y toca por turno, si no me falla el orden, Diego Pardou para que comience hablando. 3 minutos desde ahora ya, interacción con José Luis Daza. Yo, de nuevo, una pregunta sin ánimo de polemizar, solamente para entender el escenario de consolidación fiscal que tienen ustedes en la cabeza. Sí. Ha habido declaraciones distintas respecto de lo que va a ocurrir con el impuesto corporativo y respecto de lo que va a ocurrir con el IVA, respecto de las posibles bajadas de impuestos, tanto en el impuesto corporativo como con el IVA. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Puedes darnos claridades respecto de si eso va a ocurrir o no, si va a disminuir el IVA o no, y si va a disminuir el impuesto corporativo o no? Y finalmente, su escenario de ajuste fiscal, de consolidación fiscal, de equilibrio fiscal, ¿consideran cuál escenario? El escenario, digamos, optimista, donde no disminuyen estos impuestos y por lo tanto mantienen más o menos la misma recaudación que hoy día conocemos, o consideran lo otro, digamos, ¿cuáles son las variables que determinan efectivamente el equilibrio fiscal? Muy bien. Esto se une a la respuesta anterior. Como tú sabes, la dinámica de la deuda está determinada básicamente por 2 parámetros, que es la tasa de interés y la tasa de crecimiento. En la medida que la tasa de crecimiento supere la tasa de interés, tu
deuda se empieza a estabilizar. Es parte central de nuestro programa mirar las dos y ver cómo se consolida. Nuestro interés es bajar sustancialmente la prima de riesgo de Chile, que ha subido aproximadamente 300 puntos base. Es esencial. Ustedes no lo mencionan, jamás veo que está en los cálculos que tienen ustedes y es el principal, lo que lleva la dinámica de la deuda. Así que punto uno para nosotros es esencial cambiar la relación entre crecimiento y la tasa de interés. Eso es lo que va a determinar en gran medida cuál es el camino de nuestro endeudamiento. Con respecto a los impuestos, es muy simple. Nosotros hemos usado una estimación de crecimiento que es la continuidad del crecimiento tendencial que nos da Hacienda y pensamos subirlo hacia el 3,5% por año. Eso es lo que está en el presupuesto, eso es lo que está. En la medida de que la economía crezca más, y esta es mi opinión personal, yo soy mucho más optimista que los restos de miembros del Consejo, en la medida que nuestro crecimiento sea sustancialmente mayor, que es lo que yo creo, y que se consolide la relación tasa de interés, crecimiento, déficit primario, vamos a bajar la tasa de interés corporativa. Queremos ser el país más atractivo para la inversión en el hemisferio. Queremos ser el país que más crece en el hemisferio. Está perfecto. En estos 30 segundos, solo para tener claridad, ¿a partir de qué año y cuándo se presentarían esos proyectos de ley hipotéticos o potenciales para la disminución del impuesto corporativo y del IVA? ¿Sería a partir del segundo año, a partir del tercer año, al final del gobierno? Lo que pasa es que hay que haber trabajado en la economía real para saber que esa pregunta está fuera de foco, porque la incertidumbre en torno al crecimiento, en torno a las tasas, en un periodo como el actual, es tan alta que nosotros nos guardamos la flexibilidad para hacerlo cuando sea prudente. El resto es irresponsable y no corresponde a una persona que realmente haya trabajado en mercados haciendo este trabajo hacer esa pregunta. Somos flexibles para hacerlo apenas podamos. Ya hablamos de pensiones, impuestos, crecimiento y gasto fiscal. Hacemos la pausa y a la vuelta, en el tercer bloque, tanto José Luis Daza como Diego Pardo tendrán un minuto para hablarle al país sobre por qué sus programas económicos, según ellos, son los mejores. Ya volvamos. Como les comentaba, la última parte de esta agenda económica presidencial es un minuto libre para que cada uno de los asesores diga por qué el programa económico del candidato respectivo es el mejor para los chilenos. Hicimos un nuevo sorteo y esta vez quien tiene un minuto desde ahora es José Luis Daza. ¿Listo? Adelante. El programa de José Antonio Kast, las ideas económicas de José Antonio Kast tienen como objetivo central ser el país que más crece en Occidente. Fuimos de los países que más crecimos en el mundo, fuimos de los países que más bajó la pobreza en el mundo, fuimos de los países que más rápido estaba mejorando la distribución del ingreso. Queremos retomar el crecimiento, queremos hacer un programa fiscalmente muy potente para ayudar directamente a los más necesitados. Entonces necesitamos crecer, necesitamos ayudar a los más necesitados para ayudar en la distribución del ingreso, para lograr legitimidad y esto no son los 80, no son los 90. Los cambios son cualitativos, pero son centrales. Vamos a hacer la sociedad más dinámica y el objetivo es eliminar la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y generar los salarios más altos posibles para la población. ¿Quedan otros segundos? ¿Terminó? Sí. Muy bien. Ahora tiene su minuto de libre disposición Diego Pardo. Bueno, primero que nada, gracias José Luis, creo que fue un debate muy cívico y donde conseguimos informar a la ciudadanía sin pelear por tonterías y poniendo la idea al centro, así que gracias por eso. Todos queremos crecer y para crecer, como dijo Gabriel Boric ayer, necesitamos estabilidad y para tener estabilidad necesitamos instituciones legítimas. El corazón del programa de Gabriel Boric es relegitimar nuestras instituciones, particularmente la economía, luego de 4 años donde lo único que hemos hecho es deslegitimarlas. También hemos hablado de la importancia de la sostenibilidad fiscal, y eso es cierto. La sostenibilidad fiscal para nosotros es extraordinariamente importante porque entendemos que gastar
deuda hoy es gastarse la posibilidad de gasto de las personas futuras. Esa sostenibilidad fiscal viene de algo de lo que no hemos hablado hoy, que es de la sostenibilidad ambiental. Con la misma fuerza que uno sostiene la sostenibilidad del gasto público, tiene que ser capaz de sostener la capacidad de nosotros como humanidad de perpetuarnos en este planeta y mantener el medio ambiente para las generaciones futuras. Muchas gracias, Diego, y quiero concordar con ustedes. Fue un debate cordial, civilizado y, lo más importante, de información de calidad para que todos ustedes tomen una buena decisión este domingo. Quiero agradecer a Diego Pardo, coordinador programático de Gabriel Boric, y también quiero agradecer a José Luis Daza, miembro del equipo económico de José Antonio Kast, por estar en esta agenda económica presidencial. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.